visita muy importante para lo que significa la Iglesia y para lo que significa la encíclica papal, que es lo que venimos hoy a tratar, ¿no? Así que bueno, le damos la bienvenida a Gustavo Vera a nuestro distrito, que se sienta como en su casa, y esperemos que vuelva después, más adelante, con otras palabras, con las palabras del Papa Francisco en realidad. Gustavo, bienvenido Marcos Paz. No, gracias por invitarme. La verdad que muy contento que me hayan invitado a los compañeros que tienen trayectoria de compromiso, de lucha, de trabajo por el bien común, que es lo que quiere Francisco. Francisco siempre cuando le dicen por qué se mete en política responde que la política es la forma más alta de la caridad y por lo tanto no puede estar asociada con la corrupción, no puede estar asociada con el oportunismo, tiene que estar asociada con el servicio al otro, que es básicamente lo que Francisco hace en el mundo, cuando para las guerras, cuando pelea contra el cambio climático, cuando nos da esa maravillosa encíclica ambiental, social, que está planteando un camino, digamos, para transformar el mundo y que muchas corrientes sociales, políticas, de diversas partes del mundo la están tomando como propia. Y no es casualidad que acá en la Argentina muchos peronistas de alguna manera se identifiquen con los datos sí, porque es inevitable encontrar muchos puntos concordantes, no solamente con la doctrina social de la Iglesia, sino con el modelo nacional que fue el testamento político de Juan Domingo Perón respecto a cómo conformar una democracia social, cómo armar de alguna manera un esquema participativo de democracia, de inclusión, de desarrollo industrial ascendente, que de alguna manera son los parámetros, los principios que se plantean en los datos así. Muy alejado de todo lo que pasa hoy. Muy alejado de lo que está pasando hoy, donde lamentablemente estamos con un gobierno que no entiende que el diálogo no es señal de debilidad, es señal de grandeza, que hay que dialogar con las cámaras empresarias, con los pymes, con los sindicatos, con la oposición, que este es un momento muy particular a nivel mundial, donde tenemos viento en contra, los comodistas están por el piso, Brasil no se está desarrollando, ya no es más la locomotora de Sudamérica, China compra menos materia prima que antes. En este contexto, un gobierno que rápidamente levanta retenciones a los grupos más concentrados, con la ilusión de que van a derramar de sus ganancias al resto de la economía, es un disparate. Ha desfinanciado el Estado en 4.500 millones de pesos. Inmediatamente después quitó miles de protecciones arancelarias a las pymes, con lo cual las colocó en una situación terminal de agonía, porque no pueden competir con China o con otros países más industrializados, porque además tienen que pagar tarifazos, porque además subieron los insumos por la devaluación. Y bueno, y el esquema de pensar que arreglo con los buitres viene un shock de inversiones se demostró como un fracaso. Lo mismo que el blanqueo está siendo un fracaso, no lo están diciendo los medios, pero el blanqueo está siendo un fracaso por una razón muy sencilla, porque en este momento todos los fondos especulativos los está absorbiendo Inglaterra y Estados Unidos. Por lo tanto, entre un país imperial y entre un país como la Argentina, obviamente ni van a dudar los fondos especulativos a dónde van a ir. Por lo tanto, el gobierno tiene una actitud, si se quiere, soberbia, y esto lo demostró Languren cuando fue al Congreso, donde no explicó las razones del tarifazo, donde en realidad con el tarifazo estamos pagando la transferencia de ingresos a los grupos más concentrados. Francisco naturalmente está preocupado por esto, así lo expresó en la carta en la víspera de San Cayetano, así lo expresó en la carta del 9 de julio, y así se lo va a expresar al propio presidente, calculo que el próximo 17 de octubre cuando lo reciba. Habló de corrupción y hoy una de las noticias relevantes de estos días tiene que ver con la denuncia contra Otacé, exintendente de Merlo. La denuncia contra Otacé la venimos preparando hace varios meses. Fue un trabajo muy meticuloso que hicimos con Gustavo Menéndez, donde logramos demostrar que Otacé ha utilizado el cargo con el que lo honró el pueblo de Merlo para, digamos, una situación de defraudación a la administración pública, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Por supuesto no lo hizo solo, lo hizo en complicidad con sectores del Ministerio de Planificación Federal. Nosotros lo que hemos logrado demostrar es que entró una cantidad multimillonaria de dinero en concepto de construcción de 700 viviendas que nunca fueron finalizadas, y mientras tanto, simultáneamente, la familia de Otacé, directa, y la de su esposa, tenían solamente en Merlo 60 propiedades y más de 6 sociedades que movían fortunas que no pueden explicar, desde el salario de 15.000 pesos, que es el que acreditaban, o el que acreditan los papeles que dejaron en la Municipalidad de Merlo, porque muchos lo destruyeron, como también destruyeron las viviendas y destruyeron pruebas que podían ser importantes
aquella toma, ustedes recordarán, una toma extraña donde es la primera vez que veo una toma donde la gente en vez de ocupar la vivienda, la destruye. ¿Sí? Hablo de los punteros que la conducían, no de la gente en situación de vulnerabilidad que por ahí creyó en la ilusión de que iba a tener una vivienda y que la necesita con urgencia. Bueno, creo que fue una acción deliberada con la aviesa intención, digamos, de destruir material probatorio, pero bueno, la causa ya tiene juez, que es ese juez federal dijo, el fiscal Marijuán, ya se empezaron a cruzar los datos con la UIF, con la FIP, se empezó a investigar propiedades nacionales e internacionales y estoy seguro que las 60 propiedades son un vuelto. O sea que el imperio de OTACE es mucho más grande. La verdad que para un distrito, primero, digamos, no honra la función para la cual fue votado. Es todo lo contrario a lo que plantea Francisco respecto al ejercicio del poder. Por eso Francisco en la Plaza San Pedro le dijo abiertamente a Gustavo Menéndez y ante todos los medios cómo te trata la mafia de OTACE. Claramente lo dijo sin pelos en la lengua. A pesar de que Francisco es muy diplomático, pero en este aspecto no se cuidó porque conoce perfectamente de quién estamos hablando. Con la expulsión de Martín OTACE de la Universidad 1, ¿termina el dinastía OTACE Marlo? No, OTACE está activo porque OTACE pertenece a la banda de Stiuso, ¿sí? Que lamentablemente la banda no está, digamos, jugando detrás de la cortina de la AFI, detrás de la cortina de los videojuegos con los que nos quieren entretener de que la gente no llega a fin de mes. Porque a ver, el gobierno ojalá buscara hacer justicia en tiempo pasado y presente hasta las últimas consecuencias. A mí me parece que el gobierno, la información que tiene, no lo utiliza para que se imparta justicia, sino con fines extorsivos para disciplinar a bloques de la oposición. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos de acuerdo con una justicia realmente independiente que actúe en tiempo pasado y en tiempo presente. Investigar a Lázaro y para arriba, sí, pero también investigar los Panama Papers, también investigar la fundación de Michetti, Calcaterra, obviamente que también tuvo mucho que ver, digamos, no solamente Calcaterra, hay Caputo también participó mucho de la obra pública, hay un diputado de Cambiemos en Santa Cruz, que también tiene una empresa, Tehuelche, que era una empresa que abastecía a Lázaro Báez, que es el esposo nada más y nada menos que de Zubik, una de las denunciadoras estrella en TN, y esta denuncia está acreditada, está tramitándose en el juzgado Colini, con lo cual, digamos, en este país hay tanta corrupción y hay tanta mafia que cuando realmente investigás en serio, en forma transversal y en forma horizontal, no hay que encontrarse a los de un solo bando, encontrar gente mezclada de todos los bandos. La transversalidad de la corrupción. Exactamente, la transversalidad de la corrupción que claramente no se quiere investigar y por eso quieren destituirlo a Casanelo, que es el juez patrimonialmente más pobre de Comodoro Pi, el más pobre de Comodoro Pi. Llega en un auto muy sencillo, lo mismo que a Delgado que llega en bicicleta, o lo mismo que a Rafeca, casualmente están todos en el listado de los que quieren echar. Obviamente porque lo que no quieren es justicia, lo que quieren son jueces como el juez Rodríguez, que es el padrino de la hija de Javier Fernández, que es un muñeco de Stiuso, o Di Giorgi, que es otro muñeco de la policía de Stiuso. Claramente eso no lo vamos a permitir. Entonces la pelea también le estamos dando por una justicia verdaderamente independiente, que investigue toda la corrupción que hubo en el pasado, que fue mucha, sí, pero también la que hay en el presente, y también la de los que actualmente están en funciones en el presente. Tenemos amigos en común, nos estamos conociendo en este momento y nada, escuchar un poco los conceptos en charla acá de ronda de café. Seguramente antes estábamos intercambiando alguna información, hoy hablamos por teléfono con Gustavo, el tema de la universidad, el tema de varias cuestiones, bueno, hablamos lo de Comodoro Pi también. A nadie escapa que Gustavo es como un vecino más de acá de Marcos Paz, desde mucho tiempo ha compartido eventos y ahora bueno, la responsabilidad que le toca, no es nada sencillo, pero es muy capaz en ese sentido, así que nada, la bienvenida acá a Gustavo y vamos a escuchar un poco más sus conceptos y bueno, y esta iniciativa de Adrián y el lobby que lo tenemos por acá atrás. El lobby Antonuccio. Muchas gracias. No, por favor. ¿Entendés que puedo pedir una pequeña reflexión de se acaba la reelección indefinida de concejales intendentes? Totalmente de acuerdo, nosotros siempre jugamos las reglas de que se fije, digamos, futbolísticamente hablando, como siempre decimos, era un tema que ya estaba consensuado el año pasado, me parece perfecto, me parece muy bien que esté acompañado por todos los colores políticos y me parece muy bien que incluya intendentes, concejales, consejeros, legisladores, porque bueno, se fija una norma que en ese sentido es positivo, si también soy esclavo de mis palabras, como dije también una cosa,
también digo que nos merecemos en la provincia de Buenos Aires en particular una reforma política integral. ¿Sí? Así, como estamos, es medio inviable la provincia de Buenos Aires, el cual también me sumo a los conceptos de Gustavo, que hace, digamos, inoperativa por un lado y obviamente también con las cuestiones que tenemos que trabajar todos para la transparencia y tranquilidad de todos. En definitiva, como él decía, acá somos todos vecinos, así que totalmente identificado y bueno, me parece, estuvimos en una reunión justo el miércoles en el Senado, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Cuando Adriana nos transmitía la importancia de esta visita del compañero Gustavo a Marcos Paz, no podíamos menos que sentirnos interesados, atraídos, convencidos de que la palabra de Gustavo tiene mucho que ver con lo que está llevando a lo largo y a lo ancho del mundo nuestro Papa Francisco. Hoy que nos comparta esta jornada tan importante, un amigo, un militante popular como es el intendente, para nosotros nos llena de alegría, porque hablar del intendente de Marcos Paz para todos los que somos de esta región significa hablar de un militante que tiene la representación concreta de un distrito que está creciendo, de un distrito que evolucionó mucho y que es un compañero que cuenta con el apoyo y el respeto del resto de los intendentes y del resto de los militantes populares de la región. Así que la verdad que es una alegría que nos haya recibido en Marcos Paz y bueno, no podíamos dejar de acompañarlo a él, acompañar a Adriana, acompañar a Gustavo Vera en este día y sumarnos fervorosamente a seguir profundizando este mensaje que tiene que ver con lo que está viviendo el mundo y que Francisco en todo momento, enfrentando a los poderes internacionales, no deja de marcar. Acompañar a Francisco es la hora más importante que estamos teniendo los militantes populares, no solamente los peronistas, sino los militantes populares de todos los partidos políticos que quieren construir una Argentina para todos. Buenas noches y gracias por compartir con nosotros este día. En este lugar también, que aparte de la bienvenida vamos contando, le decimos el bodegón, es un lugar de encuentro que tiene como temática justamente la política, es decir, que lo llevamos adelante entre las distintas fuerzas políticas que conformamos el gobierno de Marcos Paz. Con Gustavo nos estamos conociendo en este momento, pero tenemos amigos, como decían los medios, comunes, por el cual es como si nos conociéramos, creo, como de toda la vida y en el sentido de confianza. Así que entusiasmado de escuchar las palabras en esta manera de ver la política. Recién ahí, no sé si se escuchaba cuando él hablaba en los medios, a mí la abuela me decía siempre, el mataburro te sirve para marcar la buena de la mala política. Y la política, el diccionario sabio, es trabajar para la gente. Todos aquellos que evidentemente le hacen mal a la política, que como bien decía Gustavo, son de todos los colores políticos, pero que le hacen mal es lo que hacen la politiquería. Son los que usan la política en beneficio propio. Y de eso hay, y va a haber, pero lo que tenemos que estar más allá de que podamos tener distintas miradas, mientras que tengamos la mirada de lo nacional, de lo popular, del conjunto, de la sociedad, sean instituciones intermedias. Cuántas veces nosotros hemos dicho, uno viene del tercer sector, llevado a la política en este sentido amplio, y el hecho de que en el caso de Gustavo tiene esa militancia social, esa militancia política, tiene un rol privilegiado de ser un amigo personal de este argentino militante que da las casualidades no, las circunstancias de la vida, sea un papa latinoamericano y argentino, del cual
nos pone en una situación, hasta diría, de privilegio. Así que yo creo que el hecho de que él pueda conversar con él y en ese sentido de transmitirnos a nosotros parte de los conceptos nos va a enriquecer a nosotros como personas y los que tenemos roles de función para mejorar y corregir nuestra condición de seres humanos que como tales cometemos errores y queremos hacer las cosas bien. Así que palabra autorizada de lo que nos pueda transmitir del Papa Francisco. Así que simplemente la bienvenida, que se sientan como en casa. Quería recordarles que nosotros hemos sacado una edición gratuita a través de la legislatura porteña sobre Laudato Si, que está disponible, que después vamos a traerles para que cada uno pueda tener, inclusive algunas para distribuir. Son ediciones gratis, o sea, de un libro que está revolucionando el mundo. Y que los medios lo quieren presentar como una especie de manifiesto verde, de encíclica verde, y nada que ver, ¿sí? El Laudato Si es un llamado a transformar el mundo desde lo social, desde lo ambiental, desde lo político, desde lo cultural, desde lo religioso, ¿sí? El Laudato habla de la tierra, habla de la propiedad privada, habla de las pymes, ¿sí? Habla de la trata, habla del narcotráfico, habla del bien común, habla de qué es la solidaridad, no solamente habla de los problemas que tienen que ver con la destrucción planetaria a nivel medioambiental. El Laudato Si es una encíclica socioambiental, ¿sí? Que en la cual los viejos peronistas se les va a piantar un lagrimón porque van a encontrar mucha familiaridad entre cuestiones que plantea el Laudato Si y cuestiones que planteó Perón en aquel célebre discurso el 1 de mayo del 74, que después fue sintetizado, algunos dicen retocado, en el modelo nacional. Pero lo que tenemos así fresco, lo que tenemos de fuente directa, es ese discurso del 1 de mayo, donde ustedes tienen 2 capítulos sobre el tema ecológico, en la cual hay mucha familiaridad, y es como que, porque esa familiaridad también tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia y con toda la continuidad del pensamiento popular y latinoamericano. Básicamente lo que Francisco plantea es que esta sociedad mundial ha perdido, es una sociedad sin Dios, es una sociedad que ha perdido de alguna manera los valores, que es una sociedad que gira alrededor del Dios dinero, ¿sí? Donde, digamos, los grandes grupos económicos todo el tiempo incentivan un consumismo desenfrenado, donde todo el tiempo están creándonos necesidades artificiales para consumir y consumir y consumir, y para sentir frustración cuando no consumimos lo que los propios medios nos hacen creer que necesitamos consumir. Es una sociedad de alguna manera de descarte, donde el desarrollo tecnológico no es utilizado para mejorar la calidad humana, sino como está en manos privadas, es utilizado para reemplazar la mano de obra humana, y esa mano de obra humana que es reemplazada, es descartada, es arrojada al volquete, como diría Francisco, ¿sí? Al volquete de la exclusión, de la esclavitud, de la desocupación, de la desesperación. Entonces, tenemos una sociedad que claramente ha perdido el rumbo, pero que además está destruyendo físicamente al planeta, ¿sí? Y hay varias cuestiones que plantea Francisco. Primero, explicarles que Laudato Si no es la inspiración de un hombre, ¿sí? La genialidad de Francisco, y es la genialidad de los verdaderos genios, es articular diferentes corrientes de opinión, diferentes saberes, diferentes filosofías, ¿sí? Y sintetizarlos en una sola concepción del mundo. Y es tan fuerte la síntesis que hizo, es tan grande, que por ejemplo en Irán están traduciendo el Laudato Si, ¿sí? Los evangelistas leen el Laudato Si. Estuve en Armenia con Francisco y la Iglesia Ortodoxa Armenia lee el Laudato Si, llama a leerlo, ¿sí? Gente que no es religiosa, pero es tiene un gran prestigio intelectual, como Naomi Klein, por ejemplo, recomienda el Laudato Si. También la corriente Podemos, que en España sacó una cantidad importante de millones de votos, que es una corriente que se identifica con la izquierda, que sus dirigentes suelen ser, la mayoría son agnósticos, y sin embargo están fuertemente emparentados con el Laudato Si. O sea, la genialidad de Francisco es que
en ese llamado a transformar el planeta, ¿sí? Ha logrado unir a corrientes muy dispersas, ¿sí? Tanto de grupos religiosos como no religiosos, ¿sí? Porque también se ha basado en conclusiones científicas, filosóficas. Para hacerlo popular y sencillo, y es muy popular y sencillo los datos, de hecho, para leerlo, básicamente lo que Francisco plantea es que este mundo, así como está, en las próximas décadas se autodestruye, ¿sí? Se autodestruye y va a quedar muy poco de lo que conocemos por planeta. En primer lugar porque hay algo que se llama calentamiento global, que es el uso indiscriminado de recursos petroleros, digamos, hidrocarburos, que generan efecto invernadero, y esto va descomponiendo el clima, ¿sí? Esto genera lo que se llama cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Ustedes ven ahora que los inviernos son más largos, que los veranos son extraños, lo mismo que las lluvias. Empieza a haber una descomposición de las estaciones, empieza a haber una descomposición del clima, que es mundial. Y esa descomposición, en algunas regiones del planeta, trae maremotos, trae terremotos, trae inundaciones, ¿sí? Y habitualmente quienes pagan las consecuencias son los países más pobres, que son los que sufren las inundaciones, los maremotos, los terremotos, que no son solamente consecuencia del uso indiscriminado de la energía de hidrocarburo, en lugar de utilizar energías alternativas como por ejemplo la energía solar. También hay otros factores que tienen que ver con esta sociedad de consumo, con esta sociedad basada en el dios dinero, donde digamos todo se destruye y no se piensa en el largo plazo. Por ejemplo, la deforestación provoca inundaciones. Por ejemplo, el monocultivo, ¿sí? Destruye economías regionales. Además, el monocultivo va desertificando, va produciendo un efecto de inutilidad de la tierra en el mediano plazo, ¿sí? Todas estas cuestiones de alguna manera que el capitalismo despliega a través de las grandes multinacionales, como por ejemplo en la Argentina, donde alquilan grandes cantidades de miles de hectáreas y utilizan la soja, y como la soja es la que da guita, en lugar de rotar los cultivos es soja, 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 soja. Pregúntenle a los cordobeses, ¿qué pasa con soja, soja, soja? Se están comiendo inundaciones de a 4 o 5 grandes todos los años, ¿sí? O sea, a la larga, ¿esto qué genera? Genera, de alguna manera, pobreza, genera exclusión y genera un fenómeno que en el mundo hoy es el centro del debate mundial, que es la migración forzada. Cientos de millones de personas migran, ¿sí?, de sus países de origen y se van a los países más ricos, con la ilusión de que van a conseguir trabajo. O migraciones forzadas internas, ¿sí? Mucha gente que vive en provincias del interior migra a los grandes centros urbanos con la ilusión de que va a encontrar trabajo. Y tanto en la migración externa como en la migración interna pasa lo mismo. Los que migran, ¿con qué se encuentran? Se encuentran con que son los descartados del sistema. Entonces, se hacinan ¿en dónde? En las favelas, en la villa miseria, en los asentamientos. Pero se quedan ahí porque en su lugar de origen se ha destruido todo. No hay expectativa, no hay esperanza de progreso, no hay esperanza de trabajo. Son migraciones forzadas porque a nadie le gusta migrar de la tierra donde nació, de la tierra donde están sus amigos, de la tierra donde está su familia, de la tierra donde están sus afectos, ¿sí? Si uno migra es porque se ve, salvo que sea por alguna razón universitaria, si uno migra laboralmente es porque no encuentra la forma de desarrollarse en la tierra que lo vio nacer. Pero es algo ya de por sí doloroso. Y si además te vas a encontrar con ciudades que son violentas, que discriminan al migrante, que lo hacinan, que lo obligan a vivir en favela, en villa miseria, donde no encuentra un trabajo estable y donde empieza a actuar otro capitalismo, un capitalismo mucho más bestial que el que originó la migración, que es el capitalismo que se genera con los descartados, que los descartados son los vulnerables y son objeto de trata de personas, trabajo esclavo, narcotráfico, ¿sí? Sirven de campana, sirven de soldados, sirven para narcomenudeo, desarmaderos y tantos delitos que tienen que ver con crimen organizado, con crímenes que dan muchísimo dinero. Lo que factura la trata de personas a nivel mundial supera los 90.000 millones de dólares anuales.
lo que factura el narcotráfico, lo que factura el tráfico de armas, lo que factura las más de 30 millones de personas sometidas a trabajo esclavo a nivel mundial, de las cuales acá tenemos por lo menos medio millón, tanto en el rubro textil como en el rubro rural. Lo podemos encontrar muchas veces en las granjas avícolas, lo podemos encontrar en las ladrilleras, lo podemos encontrar en la horticultura, lo podemos encontrar en todo lo que tiene que ver con la agricultura que requiere producción intensiva. En nuestro país tenemos niños trabajando, unos cuantos, muchos, en la cebolla, en el ajo, en la zanahoria, en un montón de rubros. Los tenemos en la calle trabajando, pidiendo limosna, y pidiendo limosna no a título individual, con algún adulto que controla la distancia y que recauda, o que lo somete a violencia y abuso si no trae el dinero. Esa es la cultura del descarte, ¿sí? O sea, qué paradoja. Cuanto más tecnología tenemos, cuando ahora nos podemos comunicar con un WhatsApp con una persona que está en Rusia, otra que está en China, otra que está en Estados Unidos, cuando tenemos un acceso, digamos, comunicacional revolucionario, impensable hace 30, 40 años, tenemos el descarte más absoluto del ser humano. Tenemos chicos que no tienen esperanza de sobrevivir, tenemos situaciones que son tremendas. El otro día me contaba el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, que cuando habían hecho los psicotécnicos y los exámenes físicos para conformar la policía local, ¿sí?, el año pasado, se habían anotado 2.000 chicos, y de los 2.000 chicos habían superado y habían pasado la prueba psicológica y física 120. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? 120. El resto todos tenían problemas, ¿sí?, importantes de salud, psicológicos, enfermedades de diverso tipo. ¿Entienden lo que? A ver, cuando Francisco dice hay que parar esta dinámica social, esta dinámica basada en la máxima ganancia, en el consumismo desenfrenado, porque estamos destruyendo el planeta, porque estamos dejándole a las futuras generaciones un baldío, ¿sí? Y porque además encima, como los capitalistas no se conforman con sacar plata de la trata, del narcotráfico, de la superexplotación, además están las guerras, el negocio de la guerra, el negocio inmenso de la guerra que los grandes centros imperiales, ¿sí?, venían desarrollando casi como si fuera un deporte. Y todos los años, antes de Francisco, veíamos por las cadenas de televisión internacionales que nos explicaban que había un gran enemigo, que era el demonio, y que había que invadirlo y había que saquearlo. Nos contaron el cuento de que Irak tenía fábrica de armas químicas, y nos pasaban todo el tiempo por televisión que tenía armas químicas. Después se demostró que no tenía, pero ya Irak estaba destruido, ya lo habían invadido, ya habían matado a un montón de personas, ya se habían quedado con sus recursos naturales. Nos habían contado el cuento que Afganistán era la que había desarrollado el atentado a las Torres Gemelas. Nunca fue probado, pero no importa, ya era tarde. Se quedaron con los gasoductos, se quedaron con el negocio de la amapola, con la que se fabrica una droga que es muy rentable en el mercado mundial del narcotráfico. Destruyeron Libia, destruyeron Siria, destruyeron Yugoslavia. Estoy hablando desde el 91 en adelante, desde que cambió el mundo, a partir de la caída de la ex Unión Soviética en los países del Este, ¿sí? O sea, este mundo, este capitalismo globalizado, voraz, que busca dinero por todos lados, ha hecho de la guerra una de las formas de reactivación de su economía. Entonces cada tanto fabrica una guerra, y en una guerra hay un negocio enorme, enorme de tráfico de armas, enorme de invasión de un país, saqueo de sus recursos naturales, explotación vil de la gente en situación vulnerable. Francisco vino a parar esto.